La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Integrantes de la Unidad 5, la cárcel de mujeres, presentaron un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la intención de impedir que haya nuevos ingresos en esa prisión y denuncian que allí hay condiciones infrahumanas. Esta es una novedad que tiene que ver con el sistema carcelario y con decisiones que se tomaron allí. No es la única. En los últimos días también ha habido otras novedades y otras cuestiones vinculadas al sistema carcelario. El lunes, por cuarta vez en este periodo de gobierno, el Frente Amplio interpeló a las autoridades del Ministerio del Interior. El actual titular de la cartera, Nicolás Martinelli, compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre la muerte de 6 personas privadas de libertad en la cárcel de Santiago Vázquez, el ex Comcar, en un incendio que se presume intencional, así como sobre denuncias públicas de ingreso de menores de edad, juntamente vinculado a agresores sexuales en Punta de Rieles. Este es un aspecto justamente vinculado a este tema. Hoy nos queríamos preguntar, ir un poco más allá con respecto al tema y al debate vinculado a la seguridad y saber si efectivamente en la campaña electoral, en la actual campaña que va a determinar justamente la conformación del próximo Parlamento y también eventualmente de la presidencia y vicepresidencia de la República, este tema está en la campaña electoral y sobre todo poder determinar si efectivamente somos conscientes de lo que pasa en las cárceles y cómo eso afecta a la seguridad en el exterior de las mismas. Bese el gusto y tome un buen café. El Palacio de Café. Uruguay 1188. Vamos a arrancar contigo, Mariana, que sabemos que has trabajado el tema, has estado justamente trabajando en este asunto, a estas preguntas que planteaba, que son solamente un disparador. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es uno de los grandes temas que, gracias a Dios, hoy está por lo menos está en los programas de los partidos. No sé si es tema de campaña, pero sí está en los programas. Costó mucho que estuviera, porque históricamente es un tema del que nadie quiere hablar, porque es un tema del que no da votos y que además se creía, porque nosotros lo demostramos con investigación, que la gente no le importaba nada lo que pasara en las cárceles y que decía, bueno, cerremos la puerta, tiremos la llave y ya está. Y en realidad yo creo que en este tiempo la gente ha ido aprendiendo de que lo que sucede ahí tiene un impacto afuera y un impacto que nos beneficia o nos perjudica a todos, ¿no? Nosotros hicimos bastantes trabajos para el comisionado parlamentario y para organismos internacionales en distintos temas de cárceles, en particular el tema de las mujeres y mujeres madres con hijos. Hicimos una investigación muy interesante. Es realmente muy complejo la situación de esas madres y de esos niños que viven con sus madres en las cárceles, ¿no? Que además por fuera tiene una vida normal porque va una camioneta que lo lleva a las escuelas, que cuando tiene que ir al médico también lo lleva, no sé, el niño está integrado en la sociedad, pero a la vez vive en una cárcel con una mamá, ¿no? Y la otra pregunta de si somos conscientes de lo que pasa en la cárcel adentro y el reflejo que tiene hacia afuera. No, la gente sabe que pasan mal, pero el horror realmente no. O sea, creo que la gente sabe, porque a esta altura el que no lo escuchó, que es una mala condición carcelaria que tenemos, pero nadie se imagina el estado y el deterioro que hay ahí adentro. Graciano. Es la peor cara del Estado. Si uno tiene que encontrar un ámbito de la sociedad donde el Estado actúa y además solamente puede actuar el Estado, porque además pasa eso también, porque en otros ámbitos de la sociedad, no sé, por decir cualquier ejemplo, en la educación, por ejemplo, hay multiplicidad de actores que participan en muchos ámbitos. En cambio, en el tema de las cárceles hay un único actor que es el Estado, y allí se muestra la peor cara del Estado. Ese Estado que en su momento o en el imaginario colectivo era
según las palabras, cito de memoria, de Valle de Ordóñez, el escudo de los débiles, ¿no? Esa imagen de una especie de protector, de gran padre abstracto que a todos nos cuida y que se preocupa por todo, desde la niñez, desde la cuna hasta la tumba, como creo que alguien ha dicho alguna vez. Bueno, ahí muestra su peor cara. La cara del abandono, pero además muestra su peor cara en la parte más vulnerable de la sociedad, lo cual hace que sea doblemente espantoso, porque, bueno, obviamente el Estado está compuesto o está administrado por seres humanos, todos se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar en cualquier ámbito, pero cuando ese error, cuando esa omisión ocurre con los más débiles y con los más vulnerables, y esto no implica una mirada condescendiente con el delito, no tiene nada que ver. Yo me refiero a la parte humana. Cuando eso ocurre con la parte humana, tú señalabas el caso de las madres con hijos, yo podría decir el caso de los jóvenes, ¿verdad? Que delinquen, sí, por supuesto que merecen ser condenados, naturalmente, eso está fuera de discusión, debería estar fuera de discusión. Pero la forma en que el Estado aplica ese castigo va mucho más allá que la pérdida de la privación de libertad. Porque uno dice, bueno, la privación de libertad, el tipo hizo una macana, se la buscó, yo qué sé, bueno, hasta ahora tiene que cumplir una pena. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero no debe, ni puede, ni es admisible que esa pena la cumpla en las peores condiciones imaginables. Terrible. Que es lo que ocurre, y que todos sabemos que es lo que ocurre. Mariana dice, bueno, es un tema que no da votos. Bueno, depende. Yo creo que está cambiando. Sí, pero como en todos los temas, yo creo que si uno presenta los temas en una perspectiva amplia y global... ¿no? Y del impacto que tiene en la vida de las personas. La seguridad no va a mejorar si no trabajamos en las cárceles. Sin ninguna duda. Entonces, la preocupación por la seguridad tiene que ir acompañada Sin de una ninguna política duda, cuando carcelaria. habitualmente se dice, bueno, es una escuela del delito, es verdad también. Todas las cosas que se dicen son todas verdades, ¿no? Y en este caso también es verdad. Ahora, siempre está digamos... los dos caminos que hay que recorrer para mejorar eso. Obviamente las condiciones de reclusión, sin ninguna duda, fuera de discusión. La forma en que se administran las cárceles también, digamos, la organización política de la administración de las cárceles, porque en definitiva... Eso ha sido un gran debate de los últimos años también. No se ha cambiado mucho, pero ha sido un gran debate. Pero es que se tiene que cambiar. Pero es que no puede ser que el poder del Estado, que es el poder ejecutivo, o el ministerio que se encarga de aprender a los delincuentes, luego lo rehabilite. Juez y parte no se puede ser, dice el dicho. No, porque aparte se crean situaciones complejas entre la policía y los delincuentes que ocurren fuera de la cárcel y se reproducen dentro de la cárcel, relaciones que a veces no son las adecuadas desde el punto de vista ético. Se conoce como los factores criminógenos, obviamente que coincido contigo y con lo que tú mencionabas recién, Mariana. Yo creo que tenemos una justicia penal que muerde los pies descalzos. Hay que decirlo con todas las letras. Me he olvidado de la justicia. El 80% de las personas privadas de libertad son jóvenes, con problemas de adicción, muchas veces, con problemas de alfabetización básica, con problemas de salud mental. Entonces, son los grandes abandonados del Estado. ¿Nos acordamos de ellos cuándo? Cuando cometen el error. Entonces ahí aparece el sector más violento del Estado, que es justamente la prisión, que es la justicia penal, y se acuerda de ellos y los encierra. Entonces después, como sociedad, y esto ya trasciende al Estado, si no tenemos que interpelarnos como sociedad, hablando de interpelaciones, ¿no? Y pensar que efectivamente nosotros hemos tenido la cárcel como un elemento, yo diría, primordial, ¿no?, en nuestra política criminal, y eso ha sido como un error. En primer lugar porque tenemos una política criminal que se centra en el encierro y una política de ejecución penal, que es, digamos, el sistema penitenciario, que lo corre de atrás. Estamos hablando de un déficit de plaza, de hacinamiento carcelario, de problemas de personal idóneo para la atención de las personas privadas de libertad. Entonces es un problema, yo diría, mayúsculo. Pero me quería centrar en una cosa, por lo menos inicialmente, que fue la interpelación del 7 de octubre. Y me gustaría decir esto que decía Confucio, ¿no? Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad, ¿no? Yo creo que el tono de la interpelación fue muy adecuado y el nivel estuvo muy bien, tanto por el miembro interpelante, la diputada Díaz, y obviamente por el ministro del Interior.
Y eso está bueno, porque me parece que va en la línea de lo que la gente espera sobre el tema del sistema penitenciario, sobre las políticas de seguridad, que es construir política de Estado. Y eso se hace a través de los grandes acuerdos. Hay una visión más con respecto a este tema, un par de ellas por lo menos. Una de ellas tiene que ver con si al sistema político efectivamente le importa el tema del sistema carcelario, porque da la impresión de que en Uruguay estamos sobrediagnosticados con respecto a este tema. Ya sabemos qué es lo que está mal, ahora cambiarlo nos ha llevado mucho tiempo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el sistema político sabe lo que hay que hacer? Hay un informe que se los pasé ayer en la producción del informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos con respecto al sistema carcelario, del comisionado parlamentario. El comisionado permanentemente, cuando me acuerdo entrevistaba a los parlamentarios que decían, y todos los años ya viene Juan Miguel Petit claro, con su informe y nosotros que no... Lo saben porque lo escucharon. O sea, es imposible no haberlo escuchado porque además sabemos que él ha trabajado incansablemente por llevar todo esto a los parlamentarios. Y sumo esto, perdón, Víctor, sumo esto sobre el interés del sistema político. El otro día entrevistábamos a José Núñez aquí, senador del Partido Socialista, y le hacía la misma pregunta, porque la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario se reunió 6 veces este año y 5 el año pasado. 11 veces en 2 años para ver qué visión tiene el Parlamento sobre el sistema carcelario. Es cierto que es un tema de salud del senador Camí, que es parte de quien lidera, digamos, de alguna manera, esa comisión, pero lo cierto, 11 veces en 2 años resulta poco para la situación que tenemos allí planteada. A eso habría que ver cuántas veces se reunieron las otras. Sí, no sé si es poco o es mucho. Sí, no, a mí me da la impresión de que efectivamente, como decía Mariana al principio, ¿no? Que es un tema que a veces no da los réditos políticos electorales, y eso hace que también que los incentivos de la política recorran los mismos caminos, inercialmente, ¿no? Porque este camino de aumento de penas y de crear nuevos delitos viene del año 95, corregime porque sos abogado, sí, bueno. El tema de la ley 16.707, la ley de seguridad ciudadana del año 95-96, bueno, que entendió la política que a partir del aumento de penas íbamos a generar un efecto disuasor, ¿no? Disuasivo en la persona que tuviera voluntad de delinquir, y aquellas que franquearan esta frontera, evidentemente iban a ser incapacitados en la cárcel, y lo que nos encontramos, y que no iban a reincidir, por supuesto, lo que nos encontramos es con una creciente reincidencia. Es decir, que reincidencia de los que entraron, pero el problema que tiene eso, perdón Víctor, porque me parece que es un tema interesante, y es simplemente para complementar lo que tú estás diciendo, que por supuesto que una parte del problema puede ser que agravar las penas no soluciona, nadie piensa que agravar las penas soluciona. El problema es la escasa efectividad que tiene el Estado, la policía y la justicia en sancionar a los culpables. Entonces, en la medida en que el precio, entre comillas, a pagar, que sería el supuestamente agravamiento de la pena, es muy difícil que te toque porque la chance de que te agarren es muy baja, eso tampoco es disuasivo. Lo disuasivo es que realmente, si tú delinquís, tengas el 98% de chance que te agarren. Ahora, si tú la chance que te agarren es el 5% o el 10%, tenés un 90% de posibilidad de zafar. También hay una manera de bajar el delito con el trabajo de rehabilitación, ¿no? Porque yo creo que acá la gran falta que tiene el Estado es que no está rehabilitando o no tiene una política de rehabilitación, teniendo además, cuando nosotros hacemos el estudio, era parte de las conclusiones, la posibilidad privilegiada de rehabilitar a personas que están 24 horas sin hacer nada en un lugar donde los podés alfabetizar, donde les podés enseñar un oficio, donde les podés... Claro, la respuesta que te da el sistema es, pero si ellos no quieren, no podés, porque no podés obligarlos. Lo podés obligar a vivir entre también, ¿no? Claro, pero tú lo estás obligando a vivir entre la mugre, a dormir con 10 personas más, a no poder higienizarse, a comer comida podrida. Sí. En términos de obligaciones, ¿dónde está lo peor que le estás pidiendo? Sin duda. Sí, además esa realidad también ahora no solamente ha terminado en los privados de libertad, que ya es un problema en sí mismo, que nos lo ha dicho la ONU y los distintos organismos a nivel local, sino que eso también está pasando ahora en los funcionarios policiales.
los funcionarios policiales han denunciado que están trabajando en condiciones similares a los Es que privados de algunos libertad. viven en la cárcel porque por situaciones personales, viven lejos o no sé qué, y pasan días ahí. Y comen la misma comida que Claro. están en las mismas condiciones físicas, con los mismos problemas sanitarios, y es un personal que supuestamente es pagado por el Estado para cumplir una tarea. Exactamente. Quería incluir otro asunto que creo que lo soslayaron recién tanto Víctor como Graciano, que es el tema de la inflación penal. Estamos todos convencidos que la inflación penal no soluciona el problema. Ahora, todos los gobiernos en los últimos años han ido por el camino de la inflación penal. Exacto. Incluso, y no es un cuestionamiento exclusivamente político, el Frente Amplio cuestionaba esto antes de llegar al poder y luego en los próximos gobiernos ha tomado la misma determinación de aplicar una inflación penal como una supuesta solución a estos problemas. Porque es ¿Cómo una lo- demanda, cómo lo ves? porque es una demanda social. Sí. Porque es una demanda social. pero bueno, porque ese- ningún gobierno hace algo en contra de lo que quiere la gente. Pero Eso es verdad. ese es un problema, porque a nivel de la política no se puede plantear en términos de administración de la demanda, sino la política termina siendo, digamos, ¿no? ¿Qué se demanda? Y gobernamos Sí, a través de las ¿cuándo se estadísticas. educa a la población para que demande lo correcto? Claro, pero mira, acá tengo unos datos que me parecen muy interesantes, ¿no? Pero estamos de acuerdo que es una demanda social, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, pero es un porque si pero no también parecería es que una es una demanda por falta de información. Sí, yo porque todo lo yo que creo quiera. que si Exactamente. Todo uno lo que educa, quiera. la demanda va a ir cambiando. Sí, Como bueno, cambia ahora sí. el enojo hacia Yo entiendo, la policía pero no se carcelaria. le puede inculcar a la gente sentimientos personales muy íntimos. Las personas, y en Uruguay son miles y miles y miles, los que han sufrido delitos violentos, Totalmente. los que han sufrido familiares que han sido asesinados, robados, rapiñados, gente que ha perdido. A esa gente uno no le puede tampoco obligar a inculcar un sentimiento de que, bueno, pero mirá, el pobre muchacho, en fin, no tenía educación, viene de un hogar pobre, yo que sé qué, hay que darle una chance. Sí, bueno, pero esa gente después es la que demanda, Pero Víctor. entiendo que a veces en el imaginario colectivo, viste cómo nos quedamos con el delito, la pobreza. Yo creo que han existido dos problemas a la hora de encarar estos temas, sin importar el signo ideológico de los gobiernos, ¿no? Yo creo que hubo dos problemas. Uno es entender que la inflación punitiva resolvía el asunto, y la otra quizás haya sido entender que la distribución, el crecimiento, distribución del ingreso, mecánicamente iba a generar una baja del delito, y eso no fue lo que ocurrió. Entonces el Esto no diagnóstico pasó estaba en mal. América- Entonces el diagnóstico estaba Entonces, esto pasó en América Latina. Esto pasó en América Latina, ¿no? Con el crecimiento de la expansión económica, y hubo, evidentemente, un aumento del delito. Es más, por eso es increíble cuando a veces uno dice, no, el Frente Amplio no ejercía la autoridad. Yo tengo estos datos, mirá. El 60%, la inflación punitiva, digamos, el crecimiento de la tasa de población penitenciaria en los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio fue del 60%. Dígame que si no ejerció la autoridad del Frente Amplio, ¿no? Dígame si no atendió a esa demanda. Lo que pasa que... ¿Y qué resultado tuvo? Por eso mismo, es que tenemos que cambiar el enfoque. Este gobierno, en 5 años, creció un 35% la tasa de población penitenciaria, o sea que estamos en un problema que es estructural. No es solamente de un partido, no es de un gobierno, es de todo la clase, de todo el sistema político, y por eso me parece muy importante, y paso un chivo acá, en esto de que el enfoque de la seguridad pública que plantea este gobierno, este enfoque dual, ¿no?, de la prevención y la represión, que creo que va por un sendero acertado, creo que hay que sumarlo a lo que decías vos, y que eso en la 95 nosotros lo planteamos en Seregnista, que es el tema de la rehabilitación y la investigación. Un poco las dos cosas que ustedes decían. La investigación para que no haya impunidad, es decir, que no haya delitos impunes, sobre todo los delitos de cuello blanco. ¿Está? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los delitos de lavado de activos, tuvimos solamente 6 imputaciones en el año 2023. Entonces, también tenemos que centrarnos en el imaginario y entender que el problema del delito no es solamente un problema que está en la pobreza, sino que está también inserto en la sociedad, sobre todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y el crimen organizado. Esa es otra característica que plantea Víctor con respecto a quiénes están presos hoy en el sistema. Y personas que logran eludir justamente el alcance de la ley, entre otras cosas por el acceso a una mejor defensa, por ejemplo. Totalmente. Bueno, eso es algo que Perdón. el sistema está así. Sí, simplemente quería acotar porque quizás todos los abordajes evidentemente son válidos y todos aportan y tienen elementos que nos hacen pensar a todos. Ahora,
cuando Víctor introduce, y me parece bien, el tema, digamos, de lo que habitualmente se llamaba el delito de cuello blanco, lo que son estafas, lo que son lavado de activos, en fin, toda esa parte, digamos, delito, llamémosle limpio, en el sentido que no corre sangre, no se suba la violencia. Hay víctimas, pero que no las claro, vemos. Más o menos entendemos lo que quiere decir, totalmente. Bueno, vuelvo al argumento inicial. ¿Cuál es el tipo de reacción de la sociedad frente a ese delito? Es decir, ¿tiene la misma reacción que cuando uno ve a una señora viejita que le arrebatan la cartera y la arrastran por el suelo, aunque le roben 500 pesos? ¿Reacciona igual la sociedad frente a un señor que de repente hace una estafa y se lleva, no sé, $100.000? No reacciona igual. Es un hecho. Porque, digamos, impacta en, no sé cómo llamarlo, impacta en ámbitos diferentes de nuestra conciencia y del espíritu de las personas. O sea, hay cosas que son intrínsecamente perversas. Hay cosas que son intrínsecamente perversas y que duelen. No es necesario ser familiar de la víctima para que uno le duela. Y cuando digo víctima, lo digo en un sentido amplio, ¿no? Porque a mí también me duele, digamos, la injusticia en cualquier ámbito de la sociedad. Pero el otro delito, bueno, es un delito económico, alguien apostó, puso el dinero ahí, creyó, lo estafaron, bueno, pero si hubiera ganado, y entonces se cuento quiso evadir las reglas. Me acuerdo del famoso caso del Banco de los Pairanos, ¿se acuerdan? Bueno, lo estafaron, sí, claro, porque el tipo fue a buscar una ganancia mayor de la que le daba el resto de los bancos, entonces también debería ser un poco responsable. No vamos a justificar a los Pairanos, por favor. No estoy justificando. No estoy justificando. No, ya sé que no. Diciendo, ¿cómo voy a justificar un delito, Víctor? No, por supuesto que no. Disculpame. Pero lo que voy es distinto en la sensación cómo impacta en la sociedad. Eso es lo que pero vos sabés que hay un cambio cualitativo, ¿no? En el sentido de lo que entiende la sociedad que interpreta sobre el tema del delito. Y yo me quiero detener en esto de las personas de tercera edad, justamente, que son muchas veces estafados, el ciberdelito. Hay como otras, digamos, necesitamos actualizar nuestro Código Penal, yo entiendo. Es decir, no tenemos que ir a un Código Penal mínimo en esto de la inflación punitiva. Ni la expansión penal ha dado resultado, ni el derecho penal mínimo nos va a dar un resultado. Lo que tenemos que encontrar es un derecho penal razonablemente y que sea suficiente. Y que refleje la criminalidad que hoy tenemos, donde muchas familias sufren. Nosotros nos quedamos con el delito de la violencia, el homicidio, que por supuesto está afectando y mucho. No solamente la violencia que se genera producto del enfrentamiento entre bandas, sino la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar. Sí. ¿No? Porque ahora nos quedamos con esto, pero evidentemente están sucediendo cosas que tenemos que estar muy atentos como sociedad, y obviamente el sistema político tendrá que estar más atento en los próximos 5 años, y esperemos que generando los acuerdos necesarios para tener una política de Estado, que es lo que la gente está reclamando. No sé, Mariana, si vos lo detectás así también. Sí, yo creo que la gente ha ido aprendiendo de algunas cosas que se han ido comunicando, porque actores se han tomado el trabajo de comunicarlo, ¿no? No es que la gente ni esté pendiente de esto, ni sea su mayor preocupación. Pero ahí me parece, yendo a la línea esa de una política de Estado, es que no vamos a poder tener un sistema no carcelario, yo creo, porque el Estado tiene la función de castigar, pero también tiene la función de rehabilitar. Total. Y a la larga, pensando en la seguridad, ninguna. En la seguridad, yo creo que la más importante pasa a ser rehabilitar, más que castigar, porque es reinsertar al individuo en la sociedad de forma útil y que no vuelva a delinquir. Y dado la alta tasa de reincidencia que tenemos, pasa todo lo contrario, ¿no? En la escuela del delito. Pero para que eso funcione, tiene que haber un sistema también penal que cuente con los recursos necesarios para poder hacerlo bien. Hoy es cierto, no solo padecen en las cárceles situaciones inhumanas, sino que no tienen el sistema no tienen la defensa que requieren. Yo me entrevistaba con abogados de oficio, con los abogados, y si yo tengo 70, 80 casos y los tengo que seguirlos, tengo que visitarlos, tengo que hablar con la familia, tengo que hablar, no dan abasto, no reciben, decir que la justicia llega a todos es mentira. No llega a la justicia, llega el castigo, pero sin la justicia, porque la justicia no pasó en el medio. Y el peor castigo posible, que es el castigo que no está previsto por la ley, el castigo que ocurre en los hechos y que es mucho peor que la privación de libertad. Y además es un castigo que genera el efecto contrario al deseado, porque el individuo se siente tan castigado por esa situación, tan marginado, tan rechazado por la sociedad, que sale sin ninguna voluntad de reincidir.
padecen O aún infiernos. peor, enojado. Por eso, Claro. porque salen enojados, porque realmente Sí, sí. las condiciones que no los rehabilitamos. No hicimos nada para que la persona se pueda reenganchar. Lo hicimos pasar las peores condiciones posibles y después pretendemos que salga, se consiga un trabajo y salga adelante la vida solito, Bueno, con 57 pesos para el estamos- boleto. Estamos todos de No. acuerdo Sí, en esto de que de los programas políticos hablan de la cuestión económica. Tenemos que hacer un esfuerzo fiscal ahí, ¿no? No sé por dónde, pero Hay hay que que hacerlo. destinar plata a lo que hay que destinar. Que hay que reformar el sistema penitenciario, hay que reformarlo. está claro. Es muy interesante el apunte que hace Mariana, porque a mí me lleva inexorablemente a explicar o a, no sé, a buscar una línea de explicación a un delito que a mí me parece inentendible, que son los ataques que sufren las escuelas, sobre todo las escuelas en las zonas más carenciadas. Ustedes han visto, leen los periódicos, miran la televisión, yo que sé, todos nos enteramos ahora por las redes sociales, cómo cada tanto y con mucha frecuencia el merendero tal, la escuela tal, van, le roban el microondas, no solamente lo roban, lo destrozan, rompen todo, se llevan todo. Siempre, fue una cosa que a mí siempre digo, pero ¿cómo se puede llegar tan bajo? ¿Cómo alguien en su cabeza puede llegar tan bajo a hacer eso? Porque digo, todo uno lo puede entender, bueno, no sé, un ladrón, bueno, pero el daño a un centro de educación para niños. Y yo creo que la explicación viene por ahí, un poco el apunte que hacía Francisco al comentario de Mariana. Es decir, ese sedimento que deja en el muchacho que pasó por la cárcel en esas condiciones, lo lleva a ir a atacar la sociedad en aquello que debería ser sagrado. No tiene ningún compromiso con la sociedad, porque la sociedad no se comprometió con Y él. la ataca en aquello que todos sentimos que debe ser sagrado. Los ataques con los maestros, los docentes, por ejemplo, que además hay gente que se cree que haciendo paros y huelga van a resolver el tema de que le pegan a la maestra. Pero el ataque físico a la maestra es, digamos, la reacción del adulto. O sea, el adulto que no le da, porque ya sería demasiado que vaya a la escuela y rompa todo, eso lo hace el muchacho, el adulto va y le pega a la maestra. Pero en el fondo es la misma reacción. Es decir, es la ruptura de algo muy tenue, una cosa muy sutil. El contrato social se rompió. Claro, es una cosa muy sutil que costó mucho construir, porque la sociedad está compuesta de diferentes intereses, diferentes personas que piensan igual. tengo una mirada Pero cuando se llega a ese poco más punto optimista. donde se le pega donde se le pega a un médico, donde va una ambulancia a un barrio carenciado y le roban a la ambulancia y la apedrean a la No Han digo, asaltado cirugías en pleno proceso. no digo ya la policía porque es la representación del Claro. Estado, digamos, pero era una ambulancia, el tipo que le va a salvar la vida a otro, la escuela, atacar una escuela. ¿Ustedes se dan Médicos cuenta? que no pueden entrar a determinados lugares. Y nosotros esa noticia la damos vuelta a la página porque no queremos profundizar, ¿no? Nos duele tanto que... Pero además sentimos que individualmente no podemos hacer nada, entonces ¿para qué me voy a amargar? ¿No? ¿Para qué me voy a amargar? Pero sí, ahora que tenemos la posibilidad de decir, señores, esto es una cosa gravísima, se está rompiendo ese tenue... La armonía social, la paz social, reposa en cosas que no están escritas, reposa en sentimientos comunes compartidos. No, ¿sabes? Hay una cosa que a veces, que yo creo que estamos creciendo en conciencia, que además siempre pensamos que esto le pasa a otros. Como esto le pasa a los Claro. malos y yo soy bueno, O a mí vivo no en me otro preocupa. barrio, o vivo en otro barrio. Le pasa en mi barrio igual a mí no me pasa. Y yo siempre digo, ¿tú manejas? Bueno, tenés alta chance de terminar preso, porque un día, sin querer, Claro. matás a alguien y terminas en la misma cárcel, en la misma celda, durmiendo en el mismo lugar con todos los otros delincuentes. Entonces, creer que esto solo le pasa a otros es ser muy ingenuo. Antes de ir a Víctor, y sobre algo que mencionaba Graciano recién, que lo comenté justamente en el programa de esta semana, yo no sé si al final del día damos vuelta a la página porque esas noticias nos generan cierto grado de amargura. Yo creo que ya nos amargamos antes, vimos que la realidad no cambió y ahora, como la realidad no cambió, damos vuelta a la página. Me da esa impresión a mí, O sea, como que ciudadano en este Lo caso. que no lo puedo arreglar, que siga y Me mala da esa suerte. impresión de que en un momento, Y nadie lo quiere arreglar. de que en algún momento, en casi todas las cosas malas que pasan, tuvimos la chance de hacer algo y no lo hicimos. Y luego nos terminamos acostumbrando. Sí, sí. Me da esa impresión, no quiere decir que sea ni por Pero asomo entonces la eso realidad. es lo que hay que transformar, hay que convencer a la gente que se puede cambiar. Porque nada es imposible de cambiar. No, desde ya que no. ¿Puedo decir El un- tema es si estamos en condiciones de tomar las decisiones necesarias para hacerlo. Voy a ¿Con tirar, voluntad política? voy a tirar un gato arriba de la mesa, voy a decir A una ver. mala palabra, Sí. una mala palabra voy a decir, Bukele. Sí, sí, sí. Bukele,
¿Qué? Yo dije una mala palabra. ¿Es la solución? No, dije, voy a decir una mala palabra y voy a tirar un gato arriba de la mesa. Eso fue lo que dije. No es la solución. Eso fue lo que dije. El Un problema gato es arriba de la creer mesa que es esa una es la mala única palabra. solución. No, simplemente No, tiré el no, gato por arriba de la supuesto. mesa porque Está bien. no estaba el gato arriba de la mesa. Entonces yo lo tiro. Y a ver, porque en realidad... Yo creo el que éxito- estamos lejos de eso. Y el éxito de Sí, Bukele, sí. ¿por qué se explica? Por Vamos lo menos en El vamos a Salvador. transformar lo que dice Graciano de otra manera, que es, ¿qué estamos dispuestos a perder en el camino para lograr aquella seguridad que anhelamos? Porque Bukele plantea un mecanismo donde le dio seguridad al Salvador. Eso es Pero perdimos indiscutible. la libertad. Pero ¿cuánto perdió en el camino? ¿O cuánto dejó en el camino? La gente piensa que perdieron los delincuentes la libertad, no la gente. No, pero en el va día a más día se allá empiezan del a dar debate cuenta. solamente de lo que dice la En el gente. día a día se empiezan a dar cuenta. Exacto. Pero siguen votando. Pero la pregunta es, ¿qué estamos un dispuestos sistema- a perder como sociedad en búsqueda de aquel anhelo llamado seguridad? Por eso dije Porque que ya lo voy a tirar hemos un ido gato arriba de la perdiendo. mesa. Bueno. En tanto, por ejemplo, hay cámaras por todas las esquinas, uno sabe que algo de libertad perdió. Justamente, Supone sí, que sí. la presencia de esa cámara algo de seguridad me va a dar. No te da nada. Bueno, no lo sabemos. Bueno, pero es una, Víctor. es una demanda. Vos sabés que venía cuando estaba viendo para acá, venía pensando en esto de los imaginarios colectivos y cómo la gente tiene la percepción sobre la inseguridad. Y en la década de los 90, no sé si recuerdan, bueno, acá todos más o menos nos acordamos Estábamos bien, ¿no? vivos. Yo me acuerdo de alguna La anterior preocupación Modelo era... 82. Muy bien, la preocupación era las rejas. Vivimos enrejados. Sí. Entonces teníamos el murito y tenemos las rejas, vivimos enrejados. Después el problema, la discusión eran las cámaras. Las cámaras de vigilancia. No te olvides de los barrios privados, no te olvides de los barrios privados. También, estamos cediendo libertad. Ya no se discute más eso. Es más, están todos los programas y están todas las gestiones. Se multiplican las cámaras por todos lados. No solamente el Ministerio del Interior, las intendencias. Intendencia de Maldonado, bueno, la Intendencia de Montevideo. Evidentemente estamos con un trasfondo respecto a la seguridad bien diferente, ¿no? Estamos... El gran hermano. Es el gran hermano. Yo, la verdad, respecto a lo que vos decías, hay un cambio cualitativo de la violencia también. A ver, voy a decir una cosa buena y una cosa mala, que tengo es una percepción y en función de las cosas que he venido escuchando y he venido diciendo. Hay un cambio cualitativo en la violencia que tiene que ver no solo con esto de la vandalización y no dejar entrar a una ambulancia a determinados barrios, sino, digamos, en ensañamientos sobre cadáveres, en los ajustes de cuenta, ¿no? Cadáveres calcinados, bueno, balaceras a plena luz del día. Hay un cambio cualitativo, Cerca hay de un las escuelas. repertorio de la violencia distinto. Eso es un cambio cualitativo que tenemos que entenderlo, además del aumento de los homicidios, que eso es una realidad, es una tendencia creciente, que bueno, que no solamente nos está pasando a nosotros, sino que está pasando Un fenómeno en sí. muchas regiones. Y me quedo con el tema Argentina. Nosotros tenemos de las tasas de homicidio más altas de América Latina, pero en Argentina, si nos comparamos con Rosario, estamos más o menos a la par. Entonces ahí tenemos un problema que es clave, que es el tema de la violencia. Y la violencia tiene que ver, obviamente, no solamente con esto que decimos del enfrentamiento entre criminales y las bandas, que es un factor, obviamente, determinante, sino además la violencia interpersonal e intrafamiliar, que poca bola le damos, hablando en plata. A mí me parece que tiene que haber como un cambio, y yo creo que la sociedad uruguaya, y esto voy a decir la parte positiva, está de pie en algunas cosas, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, estamos perdidos entonces como sociedad, la sociedad está fragmentada, está quebrada. Bueno, a ver, cuando hablamos de violencia doméstica, que es un problema del hoy, vigente, también tiene que ver, es un reflejo también del pasado, porque es un problema que se arrastra hace mucho tiempo, que antes esta sociedad que está de pie lo puso arriba de la mesa. Porque antes no se discutía el tema de violencia doméstica, era algo que estaba reservado para el mundo privado, digamos, ¿no? Hoy es un tema que se discute. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la diversidad, ¿no? La marcha de la diversidad, vemos miles de jóvenes marchando y vos decimos, bueno, es una sociedad que milita con alegría determinadas causas, y decir, bueno, es una sociedad que está también a la altura de los cambios necesarios respecto a la convivencia y a la seguridad. El asunto es que nunca vamos a encontrar una marcha a favor del sistema carcelario, ¿no? Yo creo que, respondiéndote, la gente, frente a una buena explicación de por qué se deben destinar más recursos al sistema penitenciario en general, no solo carcelario, porque acá yo incluyo las medidas alternativas, carecen de recursos. Hay casi tanta gente en medidas alternativas como en prisión. 9.000 personas en medidas alternativas, 16.000. Bueno, está, pero igual es un montón. Sí. Sí. Y no tienen recursos, y en realidad algunas cosas son más por la galería que... Pero, ir a firmar a la comisaría.
Claro, entonces yo creo que la gente no es idiota y que si uno les explica y que si los gobernantes trabajan por concientizar a la gente de la importancia del destino de recursos a eso, yo creo que la gente lo va a apoyar. Siempre subestimamos y pensamos que son todos tarados y que no van a entender, pero nadie se toma el trabajo de educar en eso. Docencia. Sí, yo creo que eso tiene que ser el deber del Estado. Pero seamos conscientes que la seguridad pública ha sido parte de un botín electoral también, ¿no? O sea, hemos digamos, recorrido los caminos de la punitividad. Bueno, pero vos ves las reformas constitucionales, las propuestas de reforma constitucional. 2014, el problema eran los adolescentes, ¿no? 2019, campaña de Vivir Sin Miedo, que también tenía, digamos, pero hoy la gente un montón sabe de que componentes. La solución no son los allanamientos nocturnos, es Hoy, una medida los más. allanamientos Nadie nocturnos. cree que soluciona todo. Bueno, yo no digo que crean o dejen de creer. La propuesta, muchas veces el sistema político, va sobre lo simple. Mirá, yo en el interior, en Tacuarembó, mira lo que me pasó. La falla del sistema judicial. Mirá el mensaje que se está dando. En Tacuarembó me pasó, se me acerca una vecina y me dice, con esto del allanamiento nocturno, ¿quiere decir que la policía no trabaja de noche? ¿Hasta qué hora trabaja la policía? ¿Hasta las 8? Digo, no, la policía está 24 horas. Porque el mensaje que se está dando es que la policía está de recreo, básicamente, ¿no? Sí, igual yo creo que en esta campaña hay mucho menos botín electoral con la seguridad. Nosotros lo hemos, y se lo hemos dicho a todos los candidatos, pero también lo que la gente percibe es que ya se sabe que no hay soluciones mágicas y nadie va a venir con la varita. Ya pasaron todos y ninguno lo pudo hacer bien. Entonces yo creo que hay una mayor conciencia de que esto o salimos todos en colectivo o no salimos. No hay un gobierno mágico que estamos de acuerdo que el camino es el acuerdo. Yo creo que sí. En este aspecto creo que sí. Antes de pasar a eso, perdón, Graciela, porque tenías toda la palabra. Me lo había apuntado acá. Acuerdos. Está muy bien. Debatimos todo el tiempo acerca de acuerdos, de políticas nacionales, de políticas de Estado. Llamemos el nombre que tienen. Ahora, tal vez habría que circunscribir una política de Estado nacional al sistema carcelario, porque en lo que tiene que ver con la punitividad y el funcionamiento de la policía u otras cosas... Penitenciario, no carcelario. Yo incluiría las penas alternativas, está bien, o perfecto, sea, como más... Está muy bueno el apunte. En lo que tiene que ver con lo punitivo, con el sistema de penas, hay diferencias entre los bloques. Hay notorias diferencias. Sí. Víctor recién citaba que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio se aumentó la población carcelaria a un 60%, y ahora, en 4 años y medio, se aumentó el 30%. Sí. Y mucha gente, cuando se plantea este tema, dice... Bueno, está bien, yo quiero que los presos estén presos, punto. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a un acuerdo en esa dinámica? Hubo un acuerdo del sistema político, por ejemplo, cuando se aprobó el nuevo Código de Proceso Penal. Ahí hubo un acuerdo del sistema político. Y eso que, digamos, desde el punto de vista que ustedes están, y que yo comparto, estamos analizando, fue una cosa positiva, generó una frustración. Porque, ¿por qué seguimos hablando hoy del tema de seguridad? Porque en su momento, se presentó como la panacea, que en definitiva muchas cosas estaba bien orientado, los famosos procesos que se eternizaban durante años, que la persona estaba privada de la libertad y no tenía una condena, esa cosa que yo en la facultad nunca entendí por qué era así, pero bueno, era así, los procesos escritos, todo, o sea, que había una demanda sobre todo de la gente vinculada al proceso penal, una demanda clara de que había que reformarlo, sí. Todos lo tenían, la cátedra, los legisladores. El último país en América Latina sin recorrer el camino de reforma. Por eso hubo un acuerdo político. Exacto. Ahora, ¿cómo se reflejó en la práctica? ¿Cómo se reflejó? Yo recuerdo que cuando en las primeras semanas de aplicación, que ya las redes sociales estaban, digamos, en ebullición, porque era un poco el medio de comunicación que ya era un poco preferido por la gente que se interesa en estas cosas, los primeros cuentos eran, mira, agarraron al tipo, lo llevaron al juzgado, a la fiscalía, no sé cuánto, pum, 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 y salió por la otra puerta. Sí, bueno, porque el delito no sé cuánto, se privilegia, no vamos a perseguir todos los delitos, tenemos que perseguir aquello más importante. Entonces, al final, lo que terminó generando fue, a mi juicio, me puedo equivocar, pero una frustración. Es decir, se da un instrumento al Estado, que es el nuevo proceso penal, para ser más rápido, ejecutivo, y el famoso juicio oral, todo iba a ser público, digamos, como en las películas, iba a estar ahí el abogado, el fiscal, y no pasó nada, el 95% se arregla entre cuatro paredes y no se sabe en base a qué. Entonces, ese instrumento que se dio y fue fruto de un acuerdo político, y ahí es donde hay que salir, hay que explicar, porque si salió por atrás, porque hizo un acuerdo abreviado, capaz que tiene una pena alternativa, capaz que, me parece que a la gente no es
tonta, hay que explicar las cosas, porque ninguno de nosotros es Por experto eso en no el se sistema explica, penal. porque Bueno, porque no hay voluntad política, pero ahí hay que transformar en que todos estén de acuerdo, en que lo importante es que la gente entienda por qué salió por atrás. Cuando las medidas que se dieron a aquel señor que mandaron a hacer tortas fritas, hubieron elementos emblemáticos donde si uno en realidad escucha toda la argumentación, entiende lo que pasó. Pero si te lo dicen así en las redes y lo único que leo es un titular que ahora está haciendo tortas fritas, es un escándalo. Al amparo de una ley que la gente, que el Parlamento votó pensando que iba a solucionar el tema. Entonces, por supuesto que no es nada fácil, obviamente, estamos poniendo... Y que a veces las leyes se equivocan. Y que a veces las leyes se equivocan, pero a lo que voy es que tampoco el acuerdo político es una varita mágica garantiza, que soluciona el no. tema. Ahí está. Hay Mirá, que cumplirlo después de hacerlo. A mí me gustaría complementar su participación en esto de la reforma procesal penal, porque en realidad, primero, fuimos el último país en América Latina en recorrer el camino de la reforma. Hubo bastantes contrarreformas, además, ¿no? Y creo que es un bisturí, ¿no? El Código de Proceso Penal, en realidad, con los acuerdos abreviados, tiene bastante incidencia, y el crecimiento de la tasa de población penitenciaria también tiene que ver con una aplicación del Código eficiente. O sea, no me parece que en realidad el Código de Proceso Penal deje en impunidad o deje un margen para que el delincuente salga en libertad. Obviamente que hubo aquello que se llamó como efecto noviembre, que bueno, en todos los países de América Latina que se llevó adelante la reforma, había como un periodo de ajuste, y podría explicarse parte del aumento, o capaz que también es un poco un efecto transparencia, ¿no? Porque recordemos que después, con la aplicación del Código de Proceso Penal, tenemos ahora, digamos, distintas administraciones de datos, no solamente el Ministerio del Interior, sino también la Fiscalía, el Poder Judicial, y en esa triangulación, bueno, empiezan a aparecer más delitos. Queda un poco la duda sobre respecto a el tema de los homicidios, ¿no? Porque ahí no sé si tendrá la explicación del Código de Proceso Penal. No, tiene otra explicación. El aumento de los homicidios tiene otra explicación. Es la actuación, todos sabemos que es así, la actuación de bandas criminales que digamos, en la disputa por... La narcocriminalización. Claro. Hoy las bandas de narcotráfico son las que... El aumento de los homicidios producto de altercados espontáneos y violencia intrafamiliar, ¿a cuánto También, responde sí, el había primer escuchado, semestre de sí. 2024? Más del 30%. ¿Del 100% al 30%? Más del 30%. Bueno, no sé, me gustaría ver esa cifra. Pero, Pero, datos del observatorio, bueno, o sea, constatados. Entonces, no, sí, ya lo había escuchado, lo salieron a decir es públicamente. preocupante, sí. porque tiene que ver con la violentización de la sociedad, Sí, que eso estamos es. hablando hace un rato, ¿no? Hay una El vecino que se fragmentación. enoja con el que no sé qué y sale y le dispara. Hay una violencia A veces social también atrás hay otras causas que no quedan tan... que quedan claro. Pero que hay que hacer siempre- una investigación más profunda. Vamos cerrando, Graciela. Pero está interesante este punto, porque todo converge en lo mismo. Si hay esa palabra feísima, violentización de la sociedad. Si hay Buquerización también. sí, está. No, pero quiero decir, si eso existe, ¿no? Y va a contramano de lo que llamamos, de lo que yo llamaba antes del tejido social, ¿no? Que bueno, si hay un conflicto lo tiene que resolver el Estado. Bueno, si hay un conflicto, vos pusiste la radio alta, bueno, yo te voy a decir, che, muchacho, bajá la radio porque tengo que dormir. No bajo nada, ¡pum! Y te pego un balazo. Estoy caricaturizando. Pero pasa. Pero no está lejano de la pero por realidad. eso te estoy diciendo, estoy caricaturizando, pero voy a la esencia del punto. ¿Pero por qué ocurre? Porque la gente termina no confiando en que alguien va a resolver el tema. Entonces yo voy y te golpeo la puerta, che, flaco, no puede bajar un poquito. O el perro Sí, me, sí. el Y perro me nadie- ladra. nadie te Bueno, ampara. Entonces, ¿sabes qué? Pum, te pego un tiro y chao, y andá, y está, y lo que me pase. Igual no voy a depende entrar y solo voy del a salir Estado. porque está. Depende de la sociedad también. Entonces, Pero a lo que voy ¿verdad? es que si el Estado tiene que ser la respuesta a los problemas de la sociedad y el Estado fracasa y falla, se está cayendo, digamos, lo que mantiene unida a la sociedad y lo que mantiene en paz a la sociedad, porque eso pasa. Ya no solamente pasa en barrios marginales ese tipo de situaciones. ¿No? Entonces quiere decir que hay En el una falla, tránsito. en el tránsito, en el tránsito. Hay bueno, hace un par de años mataron a algún inspector de tránsito, ¿no? Un tipo se enojó y le pegó un balazo. Sí. Bueno, claro, ¿te acordás? Sí. Entonces quiere decir que hay un tema serio. Todo lo que pasa en la sociedad es un problema político en el sentido más amplio de la palabra, porque si el sistema político no es capaz de dar respuestas a los problemas de la sociedad, ¿para qué está el sistema político? ¿Para qué está el sistema político? ¿Para mirarse hacia adentro, permanentemente hacia adentro, o tiene que mirar hacia afuera? Y el sistema político no está mirando hacia afuera. Es una realidad y hay que decirlo. Mariana, y cerramos. Yo creo que parte del deterioro que estamos sufriendo, creo que el tema de la violencia es un tema que tenemos que empezar a abordar desde la educación para la no violencia. Y yo creo que es horrible lo que decís, pero todo empieza en la escuela.
cuando la Y en escuela la familia, falla, y en la familia. sí, pero en la escuela, porque hay hay cosas que las aprendimos en la escuela de socialización. Sí, la autoridad de la maestra, el respeto al que se sienta al lado mío, que La tengo luz que verde llegar a del las semáforo. 8, que tengo que llegar a las 8, que no puedo llegar a cualquier hora porque la escuela abre a las 8 y cierra a las 12. Entonces no me puedo ir y venir a la hora que yo... Son cosas básicas que las perdimos. La educación civil o ciudadana que nos da la escuela fue de las cosas que perdimos, y me parece que atrás de eso viene todo el deterioro del entramado, porque la familia es importante, pero ya sabemos que la familia cada vez menos va a poder dar respuestas, porque hoy por hoy trabajan padre y madre, porque muchas veces hay solo una madre, porque cuando uno llega cansado no tiene tiempo. Sin embargo, la escuela es un lugar privilegiado para eso, y no lo hemos sabido mantener, no lo hemos sabido cuidar, y todo lo demás viene atrás. Sí, es parte de la convivencia. Vamos cerrando por aquí el mensaje del 681, rescato de los varios que han llegado. Dice: buen día, a partir del momento en que no son los padres quienes transmiten valores a sus hijos, se disparó la delincuencia. Esa es la base, nada podemos esperar sino de nosotros mismos, dice el oyente. Algo de lo que decía Graciano, algo de lo que decía Mariana también. Es cierto que, atando los dos comentarios, los de Graciano y los de Mariana, en la sociedad uruguaya hay niños que hoy están yendo o no yendo a la escuela de forma alterada, que hace años no ven un ejemplo de un esfuerzo y un desarrollo familiar como el que nosotros veíamos también. Al romperse ese ejemplo, tal vez eso de alguna manera incida en esto. La cuestión pasa por cerrar. Para analizar si tenemos que enfocarnos en el sistema penitenciario y no solo carcelario, y sino también en las causas que generan los delitos, como por ejemplo este tema del enfoque dual que ahora le pretende dar el Ministerio del Interior. Veremos si el tiempo alcanza y si hay, como decíamos más temprano, interés efectivamente en resolver este tema. Mariana, Víctor, Graciano, gracias por otro jueves. Nos vemos. Por favor, digamos.